Bueno, entonces aquí en derrame pleural es muy bonito, es sencillo. Vamos a tener líquido en la cavidad. Ya hemos visto todo el tema de relación a insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, cirrosis. Pueden ser pacientes que hagan eso, un paciente que tiene una infección, un paciente abuelito o iatrogénico. Entonces, aquí lo que vamos a ver, a diferencia del neumotórax, es que no vamos a ver todo oscuro, vamos a ver blanco, líquido. ¿Ya? Y aquí, ¿qué sucede? Con esta explicación ustedes van a entender muchos otros temas. Hay un equilibrio acá, ¿ya? Aquí hay un equilibrio, donde yo tengo los capilares sistémicos y el capilar pulmonar, y siempre entre medio hay un control de las presiones, presión hidrostática y coloidosmótica. La hidrostática es toda la de los electrolitos y la coloidosmótica es el tema de las proteínas. Entonces, si yo tengo un buen equilibrio entre mis electrolitos y mis proteínas, o sea, como nosotros ahorita sanos, no vamos a tener derrame pleural. Pero cuando ya hay una enfermedad, donde hay alteración de los electrolitos o hay alteración de las proteínas, donde vemos un paciente flaco, desnutrido, con no sé, con una neoplasia, con metástasis, obviamente pierden proteínas, tienen quimio, muchos otros medicamentos, no pueden tomar líquido, no pueden comer porque se vomitan, le dan náusea, pasa ese desequilibrio y empieza a formarse los derrames pleurales, ¿ya? Entonces, la fisiopatología, sencillamente, es que hay una alteración de esas presiones. Aumenta la hidrostática y disminuye la oncótica. ¿Ya? La oncótica, proteína. Oncótica y coloidosmótica, podemos decir que es lo mismo. Y entonces vamos a tener pocas proteínas. Ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro de eso? Veamos cómo se ven esos pacientes. Un paciente con enfermedad renal crónica, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con cirrosis, ya aparte de sus hábitos y estilo de vida, normalmente son pacientes desnutridos, que comen mal o que han comido mal, que se dedican más al trago o que ya por la edad ya no comen. Y vemos los abuelitos que son mañosos, entonces hay esa alteración de las proteínas, ¿ya? Y obviamente lo que toman líquido, ya ese líquido no termina saliendo, se estanca. Entonces se altera eso y se empieza a acumular, ¿ya? Ahora, ese derrame pleural, después cuando nosotros lo mandamos a analizar, podemos ver si podemos decir que es un derrame pleural de origen trasudado o de origen exudado. Ya que ahorita hay esta imagen donde ustedes van a entender este tema del trasudado y el exudado. Ya hay unas fórmulas que se hacen y todo que son horribles, complican mucho la vida. Ya, pero ustedes para que puedan valorar o le van a decir, a ver, doctor, esto también le preguntan harto en cirugía y en medicina interna. Ya, a ver, doctor, dígame los criterios de la... Deben haber un paciente con una radiografía con derrame pleural, le van a preguntar, doctor, criterios de like, tienen que sabérselo sí o sí. ¿Ya? Entonces, criterios de like, les voy a enseñar una manera súper sencilla y que se lo aprendan, pero también aparte que puedan razonar, ¿ya? En el que ustedes van a saber si ese paciente en sus criterios de like van a decir, ok, es trasudado o exudado. Normalmente un trasudado, yo digo que hay fallas mecánicas, como ya le he dicho en otra clase. Falla mecánica, el corazón está fallando, falla mecánica el riñón, el hígado, que ya está con la analogía del auto, el motor se frega, la bomba de la gasolina se frega, los inyectores se fregaron, entonces el auto no arranca. Entonces ahí se llena de líquido y es un trasudado. Entonces, ¿qué vemos ahí? Hipoalbuminemia, un paciente desnutrido, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico o enfermedad renal crónica, malnutrición, cirrosis. Ya todo eso va a ser trasudado. En cambio, un exudado, ya voy a ver un paciente que va a tener una infección, ya algún proceso paraneumónico. ¿Qué proceso paraneumónico? Un paciente que tiene neumonía, paciente que tenía neumonía por COVID, por todo esto que vimos en la pandemia, hacían derrame pleural, pero era un derrame pleural exudado, tenían empiema, ¿ya? O sea, aquí el derrame lo van a ver así transparente, citrino, va a parecer agüita, ¿ya? O yo le decía nada que ver, sí, yo decía, pucha, parece jugo de limonada, ¿no? En cambio, un exudado sale como pus, sale lechoso, blanquecino, así, cremoso, ¿ya? Entonces, ahí es por tuberculosis, cáncer, puede ser un embolismo pulmonar, ¿ya? Todo lo que sea más infección. Entonces, en estos criterios de Light, ¿ya? Ustedes se van a tener en su cabecita, van a decir, ok, criterios de Light, tengo la línea de los trasudados, la línea de los exudados. Y aquí igual hay un patrón.
Ya, aquí igual hay un patrón. Entonces yo tengo línea de trasudado, exudado. Primero, primer punto, voy a pensar relación LDH, pleura y suero. O sea, lactato deshidrogenasa en mi líquido pleural y en sangre. ¿Ya? Entonces, ahí yo si veo mi LDH menor a 0,6, digo trasudado. Mi exudado debería salir mayor a 0,6. ¿Por qué? Porque hay infección, hay una neumonía, hay tuberculosis, hay cáncer. Mayor. Exudado siempre es peor, por eso mayor. Después voy a ver mi relación proteínas en líquido pleural y en suero. En el trasudado, mis proteínas deberían estar abajo. ¿Por qué? Porque si tengo pocas proteínas, se va a salir en los líquidos. Entonces, por eso va a ser trasudado. Y en el exudado, que el exudado siempre es peor, ya tiene que ser mayor a 0,5 mis proteínas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están saliendo proteínas, digamos que las bacterias, el cáncer, se las están llevando esas proteínas. ¿Ya? Y ya después, mi LDH en líquido pleural. Trasudado, como es algo más leve, menor a 2/3 del límite superior, y en el exudado mayor a 2/3 del límite superior del valor normal del LDH. O sea, yo voy a ver cómo está mi LDH en sangre, digamos, ¿no? Entonces yo voy a ver si está menor a 2/3 del límite superior o si está mayor a 2/3. Ahora, también acá, vean, vean, esto es un exudado. Vean, bien lechoso, cremoso. Esto es una paciente. A ver, esta paciente que tenía. Esta paciente, esta paciente murió, falleció. Bueno, voy a poner eso. Pero primero tenía artritis reumatoide, ¿ya? Primer diagnóstico que se fue complicando. Artritis reumatoide, aparte de la artritis reumatoide, tenía diabetes y hipertensión. Y porque tenía un tema familiar complicado, este, no controlada, no controlada. Entonces, bueno, puedes tener una artritis reumatoide. Esto si ustedes algún día, sus papás tienen artritis reumatoide y ustedes como hijos y médicos, no puedes permitir que tu padre con artritis reumatoide tenga una diabetes hecha bolsa y una hipertensión hecha bolsa. Se complica todo. Y aparte de eso, la paciente hizo leucemia. Entonces tenía artritis, diabetes, hipertensión, leucemia. La paciente tuvo una infección urinaria, ya, alta de paso, ya, que no recibió medicamento. Y, y uno diría, ¿y por qué en el hospital menciona la paciente ya llegó terriblemente mal? Y la hija, que es personal de salud, tenía ya algunas cosas turbias porque se quedaba con la plata de la madre y del padre, digamos, ¿no? De su jubilación porque recibía montos buenos. este, una ITU alta y hizo neumonía. Después empezó a dializar, hemodiálisis, porque enfermedad renal crónica desarrolló por la diabetes. La diabetes mal controlada la llevó a que haga enfermedad renal crónica, ¿ya? O que también se puede decir que era por una nefropatía diabética, un grado 5 ya, porque, pucha, esos laboratorios estaban terribles. Entonces, la paciente fue un cuadro en el que se dio mucha clínica y se sacaron, en total de todas las ocasiones, se llegaron a sacar 8 litros de esto, o sea, 8 paquetes de suero, ¿ya? Pero, voy a fijar que no está el nombre de la paciente un ratito. Pero no. Entonces, aquí está más arriba, glóbulos blancos. Pam, 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 pam. Vean glóbulos blancos. 65.000 de glóbulos blancos. Vean glóbulos blancos, 65.000. ¿Ya? No estaba más bien. Leucocitos en el recuento manual, 66.000. No dice nombre, más bien lo había cortado. Ya, entonces, un paciente con un derrame pleural, ustedes vayan a ver que sale así, lechoso, cremoso, prácticamente es un derrame pleural, un exudado. Y ahí obviamente en los laboratorios después lo que se le pide, LDH, proteínas, relación, todo eso, obviamente todo va a salir más alto porque ya sabemos, un exudado peor es que el trasudado. Entonces un derrame pleural, yo para
agarrar y ver qué voy a hacer, tengo que decir, ok, mi paciente tiene derrame pleural, tengo que hacer una toracocentez diagnóstica, medir proteínas y LDH del líquido pleural. Ahora, ¿por qué diagnóstico? Porque si yo le saco el líquido y no veo, no lo estudio, va a volver a llenarse el líquido. Y si le vuelvo a sacar, va a volver a llenarse el líquido. Entonces, en ese proceso, que se terminaron sacando esos 8 litros, uno, nos topamos, porque la paciente llegó con fiebre, dificultad respiratoria, ya a ocultar no se no ocultaba nada, no había hipersonoridad, en realidad había matidez, ya había matidez, porque obviamente agua no pasa líquido, ya se sospecha ya que es un derrame pleural, se pide hemograma, radiografía y se ve, ¿no? Se ve eso, se saca y se empieza a estudiar, salió eso, ya se piensa en leucemia, se pide interconsulta con oncología y se avanza. Se ve criterios slide, veo exudado, que en este caso sí era exudado. Entonces yo al ver este exudado tengo que ver qué más tengo que hacer. Tengo que medir la glucosa. Tengo que obtener muchos otros estudios, tengo que ver tuberculosis, tal vez voy a tener que hacer punción lumbar, para sacar líquido cefalorraquídeo, hacer estudio y todo. Y si yo veo que en esto ya sale mi glucosa baja, pienso en neoplasias. ¿Por qué mi glucosa baja? Digamos, un líquido cefalorraquídeo, mi glucosa va a salir baja, ya, una hipoglucorraquia. Hipo, poco, glucosan, azúcar, raquia del líquido cefalorraquídeo, una hipoglucorraquia, ya, porque el cáncer o una infección bacteriana, parasitaria, lo que ustedes quieran, infección ahí en el cerebro, ya, se deben alimentar, entonces se consumen todo el azúcar, entonces va a salir hipoglucorraquia, ya, o de la pleuritis reumatoide, el paciente también tenía pleuritis reumatoide. Entonces, si no hay nada de eso, no hay diagnóstico, tengo que ver de hacer ya una gamografía, ya tengo que ver, tratar una gamografía, me sale algo ahí, ya una TAC con contraste, y si me sale algo ahí, veo que hay un embolismo, trato el embolismo. Si no me sale nada de eso, tengo que ver marcadores para tuberculosis. Y ya, si me sale positivo, hay que tratar tuberculosis. Si no me sale nada de eso y los síntomas no mejoran, ya tengo que considerar una toracoscopía o biopsia pleural guiada por imagen. O sea, entrar a cirugía, sacar una biopsia y ver qué hay, ¿ya? Pero este paciente sabíamos y no, ya al ver esto dijimos, no, el origen es la neoplasia y la pleuritis reumatoide por el diagnóstico que tenía de artritis reumatoide. Ahora, dentro del derrame pleural, nosotros podemos tener varios tipos de derrames pleurales. Tenemos un derrame pleural por insuficiencia cardíaca, que es por las alteraciones de las presiones, ¿ya? Podemos tener un hidrotórax hepático, ya que obviamente un paciente con cirrosis, ascitis, ya el hígado, entiendan que el hígado es como un centro de almacenamiento, es como la gestora de todo nuestro cuerpo, almacena de todo y administra todo. Entonces, si el hígado está mal, no va a administrar ni va a gestionar nada. Entonces, el hígado, si está mal, vamos a tener alteraciones en las proteínas, alteraciones en los factores de la coagulación, va a estar todo nuestro metabolismo mal, entonces puede haber un hidrotórax de origen hepático, o sea, vamos a ver un derrame pleural, ¿ya? O el líquido, bueno, vamos a ver líquido en cavidad pulmonar, pero es porque el hígado está funcionando mal, no almacena, no metaboliza las proteínas, entonces alteran las proteínas y sale líquido. Ya, un derrame pleural para neumónico, o sea, una infección, que una infección, una tuberculosis, una neumonía por COVID, una neumonía por neumococo, por Klebsiella neumonía, por cualquier todas esas cosas, nos puede llegar un derrame pleural y el derrame pleural nos va a salir exudado, ¿ya? Ahora, puede ser un derrame pleural por consecuencia de una neoplasia, como lo de la paciente que tenía leucemia, un mesotelioma. Ahora esto ya viene a ser como un tumor, ya que está relacionado dependiendo del tipo de trabajo que ha tenido la persona. Personas que han trabajado, por ejemplo, durante mucho tiempo en obra, en construcciones o en tema de fábrica de cerámica, de arcilla, que está en relación con el asbesto, puede ser que nos topemos eso. Ya, después, derrames pleurales secundarios por una embolia pulmonar. Un paciente que tiene una embolia pulmonar puede desarrollar después un derrame pleural. ¿Por qué? Porque ese trombo, ese émbolo que se fue, se metió ahí al pulmón, ya obviamente empieza a inflamar, no hay buena oxigenación, puede llegar a terminar infectándose, ya entonces toda la cadena y la inflamación aumenta la permeabilidad, entonces empieza a filtrar líquido, ya, y puede ser exudativo como también transudado, ya.
En la tuberculosis, muy frecuente. Una neumonía viral o un cuadro viral nos puede hacer derrame pleural, un hemotórax, o sea, un accidente, ya, un accidente, un paciente que haya tenido tal vez un mal procedimiento, ya que se haya lastimado, que le hayan puncionado, empieza a chorrear, ya, o un paciente que llegó con un accidente, un trauma automovilístico y te llega y lo ocultás, ¿no? Ocultás murmullo vesicular abolido y a la percusión sentís matidez. No es un neumotórax, es un hemotórax. O sea, hace lo mismo, ya no te sirve nada descomprimir con aguja fina en segundo espacio, se hace igual acá, ya para poder que salga la sangre, ¿ya? Un quilotórax. En estos casos, el quilotórax está muy relacionado con tumores en el mediastino, ¿ya? Y es porque a veces el tema del drenaje linfático está alterado, entonces empieza a acumularse. Diagnóstico diferencial entre los derrames pleurales. Normalmente el derrame pleural no es un diagnóstico como que, tiene derrame pleural. No, el derrame pleural es consecuencia de algo. Entonces, el derrame pleural que ustedes van a ver, dependiendo con qué médico se topan chinchi, si ustedes colocan diagnóstico principal derrame pleural, no, pero si tal vez colocan diagnóstico ingreso derrame pleural, sí, pero el derrame pleural siempre es ocasionado por algo. Aquí están todas las posibles causas que ustedes puedan tener. O como lo que tenía Camacho, el gobernador de Santa Cruz, que tiene síndrome de Church-Strauss, supuestamente, ya que es una vasculitis, que se inflaman los vasos y esos vasos se inflaman, hay aumento de la permeabilidad y obviamente pues también tienen derrames pleurales, digamos. A la exploración física. Nosotros un paciente con un derrame pleural, vamos a ver que va a haber ese paciente que va a estar como lleno de líquido y no se va a poner recto. ¿Por qué? Porque hay ese dolor tipo pleurítico, ya que se le dice punzada de costado. Entonces este paciente va a estar así, va a estar respirando cortito, no va a querer expandir completamente la cavidad torácica porque al expandir se irritan esas fibras y duele. Entonces yo a la inspección voy a ver que va a estar el paciente con ese como abombado, ¿ya? Y va a estar respirando cortito, pero acelerado, ¿ya? Y a la palpación, lo que yo voy a sentir, obviamente, va a ser de que va a haber como le voy a decir al paciente, a ver, paciente, dígame, 33, carretera, todo. Entonces no voy a sentir esas vibraciones bucales. Este, ¿ya? Y ya la percusión, de todo lo que voy a ir percutiendo, no va a haber hipersonoridad o sonoridad, no va a haber nada, va a haber matidez. ¿Ya? La exploración física, al ocultar, hay una manera, ¿no? Que se va siempre comparando, no se empieza nunca 1, 2, 3, 4, 5, es 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Para ir comparando de lado a lado a la misma altura contralateral, porque sería escuchar lo mismo. A veces empezamos con todo el hemitórax de un lado y después nos pasamos al otro hemitórax, ¿ya? Y en el otro hemitórax ya nos olvidamos, entonces esta es la mejor manera. Se los digo para que no los vayan a llamar la atención y los castiguen. Pues la NSF no sabe ocultar, vaya, castigado, se queda toda la noche a estudiar. Hay unos conceptos semiológicos, que aquí se vayan a topar, que normalmente en esta región siempre van a sentir la hipersonoridad, porque es como que está, en esta zona acá, pueden sentir hasta matidez, no se asusten, pero es por las escápulas. Pero ya en esta zona, cuando el paciente hace esta hiperextensión, se descubre la clavícula y al hacer la percusión va a haber esa hipersonoridad. Y ya después hacia abajo van a haber zonas de submatidez, pero es por el tema de las costillas y todo lo demás, ¿no? Y en la parte de la línea media, o en este lugar que se le dice el triángulo de Groco, hay matidez, pero ¿por qué? La columna ya no vamos topando pues el hígado, vamos, ¿no? Ahora, eso sí, quiero que vean, en la exploración física, por así decirlo, lo que nosotros no vamos a ver en un derrame pleural, una expansión torácica simétrica, no es muy sensible, pero es específico. O sea, sensible significa de que tal vez no siempre lo vamos a ver. De 10 pacientes que tengan derrame pleural, ya solamente 7 van a tener una expansión torácica asimétrica. Pero cuando ustedes vean esa expansión torácica simétrica, pueden estar seguros de que sí es un derrame pleural. Ahora, puede ser un frémito, así como ese sonidito como del pelio, ¿ya?
Sensibilidad de 10 8 van a verlo. Percusión mate, o sea, ustedes al percutir van a sentir esa matidez, pueden estar casi seguros de que sí. ¿Por qué? Porque es prácticamente el más sensible, pero no es específico, porque por ahí eso no sea solamente líquido, ya no sea solamente un derrame pleural, puede ser un hemotórax, puede ser un quilotórax, puede ser también que tenga un tumor, un mesotelioma, algo, ¿ya? Ahora, ruido respiratorio disminuido. Sí, puede ser, pero puede ser también por otra causa. Después, en lo específico, el roce pleural. Ustedes van a colocar, van a ocultar en las bases y van a escuchar ese roce pleural, como ese paso del agua. Bueno, por ahí termino mojando la computadora, no lo voy a hacer, que es el roce pleural. ¿Ya? Derrame pleurales, a diferencia del neumotórax, todo esto lo debería ver negro. Derrame pleural, todo lo voy a ver blanco. Todo lo voy a ver blanco. ¿Ya? Igual, lo voy a ver blanco. Igual blanco, derrame pleural, blanco, blanco, blanco. Ahora, tratamiento, toracocentesis, diferencia, no lo van a colocar arriba, se lo hacen más abajo. Ahora aquí hay que tener cuidado de que no le vayan a clavar al diafragma o al hígado. Después estás ahí con tu trauma hepático, vamos, ¿no? Contraindicaciones para una toracocentesis. Siempre es importante, en vez de saber cuándo siempre se hace, saber cuándo no se debe hacer. No existe una contraindicación absoluta, pero hay contraindicaciones que podrían ser relativas. Por ejemplo, un paciente que tenga un trastorno hemorrágico o que tenga problemas en la anticoagulación, ¿por qué? Porque va a haber corte, porque vas a meter, puede ser que sangre, que no se controle y eso se altere. Que tal vez sea un paciente con una alteración en la pared anatómica. Por ahí, no sé, te estás topando con un paciente que tiene órganos, una dextrocardia o todos los órganos rotados y que vos digas, no, aquí en el lado izquierdo no me preocupo por el hígado, lo metes y cuando acuerdas sale un montón de sangre, hiciste un traumatismo hepático. O sea, siempre saber, o que sea una zona donde vas a tener que punzar y que haya una celulitis, que haya abscesos, que haya herpes zóster. Entonces, es como que relativo, digamos, obviamente se utilizan medicamentos, hay que desinfectar, hay que estar haciendo curaciones y todo. Entonces, ahí, ¿ya? O que, por ejemplo, vas a hacer la punción y el paciente no deja de toser. Puede decir, por favor, señor, aguántese de toser y vas a punto de acordar, estuviera haciendo algo mal. Entonces, pacientes que no colaboran, ¿ya? Un ratito. ¿Aló? ¿Sí? Hay unas complicaciones de hacer una toracocentesis, es que por querer drenar el líquido le hagas un neumotórax. ¿Por qué? Porque tal vez te fuiste muy arriba y le pinchaste el pulmón y generas un neumotórax. Ya que tal vez el paciente empiece a sangrar, ya le diste algún vaso, le diste al hígado, le diste alguna arteria, o puede ser que empiece a drenar, ya, y empieza a haber un edema, puede haber hipotensión por la reexpansión, ya, o puede ser que vaya a haber un estímulo vasovagal porque estás ahí funcionando y está el vaso por esa zona, ya, y el paciente puede ser que se desmaye, ya. No es un síncope vasovagal. ¿Qué significa síncope? Una pérdida de la conciencia que es de corto tiempo, ¿ya? Entonces, eso sería la parte de lo que viene a ser derrame pleural.